Lo que nosotros tenemos como información por parte de la Seremi de Salud es que la Clínica Las Condes notificó al Programa Nacional de Inmunizaciones, que obviamente lleva adelante en este caso la Seremi de Salud, el que había una persona que había recibido una tercera dosis de la vacuna Pfizer. Y por lo mismo es que se instruyó y se concurrieron al establecimiento para hacer una investigación sumaria. ¿Por qué? Porque en nuestro país nadie se puede saltar la fila en esta materia. Existe un calendario y ese calendario ha sido definido por la autoridad, pero eso no es una instrucción que pueda hacer unilateralmente ni una clínica ni menos una persona. Y por lo mismo es que corresponde esa investigación sumaria para eventualmente ver las responsabilidades y por supuesto que ocurran las sanciones de incumplir la normativa sanitaria, en este caso de las inmunizaciones. ¿Le parece suficiente, Gustavo? Es que es curioso que el ministro hable de investigación sanitaria. Bueno, tiene que hacerlo por una cosa protocolar, me imagino, pero el caso es abierto, se sabe lo que pasó. Yo creo que el ministro debería haber sido un poquito más claro para saber qué multas o penas arriesga la clínica, el presidente del directorio como persona natural, el médico tratante. En fin, yo creo que ahí hay una cuestión que hay que dilucidar y yo creo que hay que estar detrás de este caso para ver en qué termina. Porque con lo que está diciendo el gobierno no nos podemos quedar absolutamente listos a ver una investigación y hasta aquí llegamos. No, hay que llegar hasta el final de la investigación y qué es lo que arroja esta investigación y si hay multas, qué clase de multas van a hacer. A mí me da susto que es tan inédito lo que pasó, es tan extraño lo que pasó. ¿Sabes que yo creo que no es tan inédito? Mira, ¿tú crees que esto puede ser más recurrente de lo que creemos? Yo creo que esto es un caso más de abuso. Yo creo eso que sí, pero el hecho de la tercera dosis, no sé si estará normado o penado. Porque esto ya había saltado. Si lo bueno del sistema de vacunación en Chile... Como caso en particular del tema de la tercera dosis, absolutamente. Es que, por eso es que lo interesante del sistema de vacunación en Chile es que está todo articulado y está todo en línea y por lo tanto no solo nadie se puede saltar la fila, sino que si se salta, como es el caso, salta inmediatamente, valga la redundancia, en el sistema. Y eso es lo bueno de lo que pasó. Pero dime. Doctor. No, solo decirles que si esto saltó es porque una persona que eligió poner su puesto de trabajo en peligro y decidió ingresarlo, porque ella podría haber dicho se rompió el frasco, perdimos esta vacuna y no nos habríamos enterado. Buenísimo. Pero ella punto. decide ingresar y eso creo yo que es relevante porque es un ejemplo de luz en este camino. Siempre cuando ocurre, ocurrió en los centros de detención cuando estábamos en dictadura, hubo gente que decidió hablar, que decidió romper ese silencio. Cada vez que un poder empieza a tener una hegemonía y empieza a aplastar al resto, hay que tener mucho cuidado, pero hay que resaltar a las personas valientes. Doctor Latorre, por eso la despiden entonces, más grave todavía. Claro. Porque lo que usted está diciendo es sumamente importante. O sea, ella podría haber dicho, se rompió el frasco, no es que aquí hayamos inoculado a nadie, no. Ella fue transparente, inocula, o sea, digamos, presionada, ¿no es cierto? Procede a la inoculación, ni más ni menos que el presidente del directorio. Hay que ser muy valiente. Eso me habla a mí. Eso me habla a mí de una convicción de ella como enfermera, de que el bien común, de que el estándar de vacunación en Chile no puede depender de privilegios ni poderes. Y aunque asume un riesgo, porque estoy seguro, esto a quien haya tenido alguna vez una jefatura directa o muy superior que pone presión sobre su hombro, uno sabe que tiene dos opciones. Vivir de rodillas o intentar ponerse de pie y salir adelante. Y creo que hay mucha gente que lo hace en Chile. Yo quiero creer y siento eso, y solo para terminar la idea, que la mayoría de los chilenos no somos corruptos, que la mayoría decide cuando hay un semáforo en rojo no pasarlo, que uno decide pagar su impuesto, pedir su boleta, que el dueño de una tienda te hace la boleta, aunque esté complicado pagar el IVA. Estoy seguro, y así lo siento, que somos un país que de verdad, donde la mayoría de las personas que queremos hacer las cosas bien nos equivocamos. El error existe, lógico, pero el error no hay que meterlo bajo tierra, no hay que esconderlo. Tenemos que ser capaces de reconocer el error, lo cual habla muy bien de nosotros también, como sociedad y como persona. Yo creo que ella se merece un aplauso fuertísimo, porque además, imagínate, si era la persona a cargo de la vacunación, ¿cuántas vacunas, cuántas veces debe haber recibido presiones similares y logró mantener este estándar? Yo de verdad creo que este tipo de personas deben ser reconocidas y ojalá con la misma velocidad que el gobierno tuvo
para poner a alguien que no ha ganado ninguna elección popular en un cargo en la constituyente, pudieran incorporar a esta enfermera si efectivamente fue expulsada o despedida. Inocular alguna tercera dosis al presidente del directorio de la Clínica Las Condes. Bueno, eventualmente las personas, algún colega o alguna persona podría, si así lo desea, establecer o plantear una denuncia al Tribunal de Ética del Colegio Médico. Esa denuncia tiene un valor ético y por lo tanto, si hay mérito, el tribunal la debe investigar y de acuerdo a nuestro código de ética plantear sanciones o no, pero ahí tenemos que analizar si el colega está colegiado o no. La colegiatura no es obligatoria. El colegio médico no tiene la tuición ética sobre todos los médicos que ejercen la medicina y cada vez que aparecen situaciones que pueden ser contrarias a la ética, lamentablemente nosotros solo podemos actuar sobre quienes están colegiados. ¿Y cuál es el problema? Que cuando tú actúas, por ejemplo, y le das una máxima sanción como la expulsión de la orden, la persona puede seguir ejerciendo la medicina sin ningún problema. Nosotros llevamos años pidiendo precisamente que se vuelva a restituir la ley de colegios profesionales, que fue tan importante como garante ético del desempeño de los profesionales y que sin embargo también en un momento pasado de la historia, cercano a los años 80, se abolió y los colegios profesionales se transformaron en asociaciones gremiales que no tienen la capacidad, por ejemplo, de vincular el ejercicio de la profesión con un comportamiento, un marco ético determinado. Yo además, para ir cerrando, me gustaría no dejar en el tintero un hecho de la historia de la clínica en la pandemia. Sin duda que el sistema privado de salud ha hecho un aporte gigantesco y que en esta integración público-privada las clínicas han sido claves, ok, pero la Clínica Las Condes ha tenido una pugna interna en su directorio y en su organigrama respecto de su rol en la pandemia. Es una clínica que a regañadientes ha tenido que atender pacientes, que ha cuestionado las decisiones del propio gerente general de la clínica por aceptar gente del sistema público. Entonces, sí. El mismo señor Gil. El mismo señor Gil. Entonces, no hay un abuso solamente en esta historia, creo yo. Hay un historial, un récord de abuso y de presión que no corresponde en la situación que vive el país. Gustavo. Sí, bueno, perdón. Doctor Latorre, sí. Doctor de la Torre. No, solo decirle que hay otra arista de la historia, que es el tremendo conflicto que se vivió entre los médicos que trabajan en la clínica y este controlador y el presidente de su directorio. Totalmente. Precisamente un conflicto que terminó con muchas jefaturas de servicio que fueron cambiadas porque participaron precisamente de la representación de los médicos que trabajan y que son parte o eran parte de esa clínica. Sí, yo quiero compartir, debemos por supuesto compartir con ustedes también el comunicado de Clínica Las Condes a la red. Y nos informa lo siguiente: Clínica Las Condes cumple y ha cumplido de manera rigurosa con todos los protocolos de vacunación establecidos por la autoridad sanitaria, así como las indicaciones médicas impartidas por los médicos tratantes. En el contexto señalado, el señor Alejandro Gil, no obstante haber sido vacunado con 2 dosis, al realizarse un examen de anticuerpos Spike, en razón de ser una persona con alto riesgo de contagio y variadas preexistencias, registró un resultado inferior al mínimo para considerar la existencia de inmunidad. En razón de lo anterior y por expresas instrucciones de su médico tratante, se procedió a vacunarlo nuevamente. Sin perjuicio de lo expuesto, Clínica Las Condes procedió inmediatamente a presentar una autodenuncia al Ministerio de Salud, adjuntando todos los antecedentes referidos del caso. Y a la clínica se autodenuncia, entonces no es que la funcionaria que terminó siendo despedida sin indemnización haya dado aviso de esta situación. Y insisto, no existe en Chile, y el doctor de la Torre nos puede corroborar aquello, no existe en Chile un médico que pueda prescribir una tercera dosis porque no está protocolizada. Y si lo hace, el camino es la justicia, doctor. O sea, lo que sucede es que tú cuando haces una receta, en este caso, es muy bueno el ejemplo de las embarazadas, porque las embarazadas todavía nos piden un formulario, y ese formulario que nos piden y que hay que llenarlo, cuando tú lo completas, si la paciente ya recibió las 2 dosis, y como embarazada a buscar una tercera dosis, cuando la metan en su RUT al sistema antes de administrarle la vacuna, el sistema le va a arrojar un error y le va a decir: esta paciente ya tiene estas vacunas. Para quien en este momento quisiera ponerse la tercera dosis en Chile, el sistema oficial le cierra las puertas. Su única alternativa sería, por ejemplo, por lo tanto, el segundo párrafo de ese comunicado está equivocado, porque dice: ha cumplido
los protocolos. En este caso no lo cumplió. Porque claro, al incorporar precisamente el RUT, el sistema le dice no se puede. Y de acuerdo a lo que uno puede manejar, la alternativa que le hubiera quedado al señor Gil o a otra persona que por razones quisiera hacer esto, en este momento es ir a la justicia. Exacto, Y pedir en relación a los antecedentes que así lo avalan. Y muchos chilenos lo tienen que hacer con menos capacidad económica para financiar un buen equipo de litigantes, cuando por ejemplo un ISAPRE no les quiere cobrar, o sea, no les quiere cubrir una quimioterapia o un tratamiento inmunológico o un tratamiento que puede cambiar la historia de la enfermedad, pero que es muy oneroso porque no está en las carteras de servicio. Y en esos casos se presentan los recursos judiciales y no han sido pocos los recursos que la Corte ha fallado a favor del paciente y que la ISAPRE o la aseguradora, incluso cuando es del Estado, FONASA, ha tenido que financiar ese tratamiento.